Te voy a explicar el secreto que guarda la ley de causa y efecto, una de las leyes universales más importantes, y te voy a enseñar solamente cómo esto funciona y cómo tú lo puedes usar a tu favor para manifestar la vida de tus sueños, aquella vida que todos merecemos y que tú también mereces igual que todos, aunque ahora no tengas esa confianza para sentir, no pensar, lo que realmente sientes de tu futuro. Entonces, para poder entender cómo funciona la ley de causa y efecto, tienes que entender que todo en nuestro mundo, todo en nuestra realidad, en esta realidad tridimensional que nosotros vemos, todo es energía, ¿vale? Y si todavía no has empezado a entender que todo es energía, digamos que es hora de que le metas un poco de caña a este conocimiento porque está más que demostrado, ¿vale? Entonces, como te he dicho y he explicado en muchos vídeos, tenemos centros energéticos. Y para poder entender la ley de causa y efecto, tienes que entender que todo lo que tú haces, la intención con lo que tú haces algo, es lo que luego refleja lo que tú recibes. Por eso es la ley de causa, ¿vale? Y efecto. Y muchas veces tenemos unos efectos en nuestra vida que no entendemos el por qué vienen a nuestra vida. Coño, por ejemplo, un efecto. Me ha dejado mi pareja, me han echado del trabajo. No encuentro lo que me gusta, siempre veo que me desvalorizan en el sitio donde voy, no tengo confianza. Todos esos efectos, si yo he intentado o he entendido o he creído que las causas han cambiado. Pero aquí nos hemos dejado siempre, en todas las explicaciones que yo he visto por YouTube, hay una cosa que no se explica de la forma más profunda de todo este tema, ¿vale? Como te he dicho, todo es energía, tenemos centros energéticos. Entonces, ¿cómo todo esto se puede generar, digamos, un entendimiento profundo de todo esto, ¿vale? Como te he dicho, lo importante en nuestra vida, ¿vale? Lo importante de saber cómo funciona la ley de causa y efecto es la intención. Y dirás, bien, yo mentalmente puedo pensar o tengo la intención de hacer el bien. Pero hay muchas personas, y esta es clave porque es importante darse cuenta de eso, de cuando tú haces algo, aunque tú creas que lo estás haciendo desde el amor, lo estás haciendo desde el miedo. Te voy a explicar por qué, ¿vale? Porque como te he dicho, estos centros energéticos, dentro de aquí tenemos diferentes emociones que están, digamos, de forma inconsciente guardadas, ¿vale? Esto sería más bien la vergüenza, la culpa, el miedo, aunque nosotros, como sabes, tenemos diferentes emociones. Tú puedes sentir miedo, pero también a la vez puedes sentir ira, ¿vale? Pueden haber diferentes mixes entre las emociones. Lo que quiero que entiendas es que a nivel energético, esto es un campo energético que nosotros tenemos a nuestro alrededor y que en algunos vídeos o en algunas imágenes decían el campo energético del amor es mucho más grande que el campo energético del miedo, por supuesto, porque eso que tú tienes en tu interior es lo que luego emana, lo que tú tienes en tu interior, es decir, la causa, todas esas emociones o ese nivel de energía que tú tienes, eso es la causa, que luego genera los efectos en el exterior. Entonces, ¿por qué digo que es tan importante la intención y relacionándolo todo con la energía? Porque, como te he dicho en muchos vídeos, la energía es igual a emoción, que es igual a nivel de conciencia, ¿vale? Entonces, pero yo quiero que te quedes en este vídeo con estas dos, que la emoción es igual a energía. Entonces, si tú tienes unas emociones o te dejas dominar por emociones que son más densas, ¿vale? Como el miedo, la culpa, la vergüenza, esta energía es más densa, por tanto, este campo energético es más pequeño. Y tú, en este campo energético, dejándote llevar por estas emociones, tú pensando mentalmente, ¿vale? Voy a poner aquí una flecha, esto sería la mente, el ego, ¿vale? Voy a poner aquí ego. Tú mentalmente puedes pensar, yo esto lo hago por ayudar, por ejemplo. Yo esto lo hago desde el amor. Pero aquí está la clave. Hay muchas personas que en su vida han aprendido de que para ser merecedores de cosas tienen que hacer algo por los demás. Pero cuando tú haces algo por los demás, en el sentido de ayudarles, ¿cuál es la intención profunda de esto? De que yo no soy suficiente. Entonces, para poder entender esto, esta raíz tan profunda, tienes que entender algo que es fundamental. O sea, esto sería el 99% de todo este conocimiento que yo te estoy explicando, ¿vale? Y que yo he aplicado en mi vida. Obviamente no voy a explicar nada que yo no haya probado en mi vida. Cuando tú tienes la intención de hacer algo, pero que tú lo estás pensando con la mente y que no lo haces de una forma natural, y esto requiere tener mucha humildad con uno mismo y pensar que no todas las personas, o sea, las personas no somos pura luz. Esta moda a nivel espiritual de que todo tiene que ser luz, está muy bien, pero estás, digamos, privándote de una energía mucho más importante de lo que nosotros pensamos, que es la sombra, ¿vale? ¿Por qué es tan importante la sombra? Porque la sombra se aloja, en estos centros energéticos de aquí. ¿Por qué sientes miedo? ¿Por qué sientes culpa? ¿Por qué sientes vergüenza? Toda esa sombra que está aquí alojada, hasta que tú no la reconoces y tomas conciencia y liberas la energía que hay aquí dentro, tú no puedes elevar tu nivel de energía. Y por tanto, tú estás haciendo unas intenciones, estás, digamos, causando esos efectos desde una energía y desde una emoción que no es auténtico, porque te estás intentando engañar, estás intentando cambiar tu emoción desde el pensamiento, desde el ego. Es decir, puedes pensar, si yo ayudo a los demás, me voy a sentir merecedor.
me voy a sentir suficiente, no por lo que yo soy, ¿vale? Que esto es el ser, hacer y tener, ¿vale? No lo estás haciendo porque tú eres así, sino porque tú necesitas hacer cosas, ¿vale? Para sentirte merecedor. Entonces, todo esto es importante que lo puedas entender, y para poder comprender ya de una forma muchísimo más profunda el tema de la ley de la causa y efecto, y este es el motivo por el cual tú no manifiestas lo que tú quieres en tu vida, hay muchas veces, ¿vale? Voy a hacer aquí dos personitas, el antes y el después, ¿vale? Para que puedas entenderlo y aplicarlo también a tu vida. Esto es el antes, ¿vale? Digamos, hace 2 años, por así decirlo, ¿vale? Que lo puedo aplicar a mi vida también. Y este sería el hoy, ¿vale? Que eso, pues, ¿cómo cambia tus efectos? Es decir, que al final nosotros, las personas, lo que buscamos son efectos diferentes en nuestra vida, ¿no? Un efecto que sea, pues, tener más abundancia. Aunque eso lo voy a explicar en otro vídeo, de que siempre estamos experimentando abundancia. Lo que pasa es que experimentamos abundante miedo, abundante culpa, o abundante amor, o abundante dinero, o abundante tiempo, o abundante paz. O sea, siempre estamos experimentando abundancia. Entonces, la clave está en reformular esa energía, esa abundancia, hacia donde nosotros la proyectamos. Porque nuestro inconsciente es el campo energético, que es lo que nosotros proyectamos. Entonces, para poder saber por qué estás generando los efectos que estás generando en tu vida, tienes aquí 2 opciones o 2 cosas que tienes que hacer. La primera es que si tú estás generando cosas en tu vida, estás generando efectos que no te gustan, una vez que tú te hagas responsable de esos efectos, vas a poder tomar conciencia de por qué se generaron esos efectos. ¿Y eso qué sucede? Que empiezas a verlo y empiezas a tomar conciencia de las causas que generaron eso. Entonces, cuando tú tomas conciencia de las causas, que estas son las importantes, porque las causas generan la energía. Y dirás, vale, a ver, ponme un ejemplo, vale. Tú imagínate que tú quieres conseguir dinero en tu vida, ¿vale? Quieres conseguir o vivir de lo que a ti te gusta. Está muy bien. Pero los efectos, lo que sucede es que ves que intentas un negocio y no te sale. Intentas ahorrar dinero y por siempre hay algún gasto, siempre hay alguna cosa que tú ves que lo estás haciendo de una forma inconsciente, automática, sin pensarlo. Ahí no hay esa mente racional que diga, no lo hagas, y que domine esa decisión, sino que es el inconsciente que toma las decisiones por ti, aunque tú creas que las estás tomando tú mismo. Entonces, todas esas cosas que pasan en tu vida que dices, joder, es que intento algo y no me sale, intento tener una relación y siempre acaba mal o no me sale, todas esas cosas, esos efectos que tú estás viendo, tienes que entender, tienes que tener introspección de cuáles son las causas que generaron esos efectos. Y en general, casi siempre, el 99% es no merece, ¿vale? Entonces, cuando tú te centras en el por qué no merece, joder, yo veo a esa persona y veo que ha ganado ese dinero, veo que tiene una buena relación con su pareja, con su familia, con las relaciones, que tiene una vida de ensueño, y yo esa vida también la quiero tener, pero hay algo dentro de mí, hay como un sentimiento de no merecimiento. Cuando tú entiendas de dónde viene esto, es cuando toda tu vida va a cambiar, ¿vale? Entonces, en esto del antes y el hoy, ¿vale? Después de estos 2 años, en cuanto a mi vida, yo tenía muchos patrones inconscientes en el cual me veía dominado por estas emociones, ¿vale? Sentía mucha ira, mucho odio y todo, hasta que llega un punto en el que muchas veces tocas fondo, y cuando experimentas ese dolor, llega el momento en el que te espabilas, porque no quieres volver a experimentar ese dolor. Quizás ese sea el punto que tú necesitas en tu vida, el tocar fondo de verdad para realmente reconfigurar toda tu vida. Pero eso no hace falta que toques tanto fondo, sino que tú puedes ir trabajando en el por qué no te sientes merecedor. Y esto, en general, tiene conflictos, es un reflejo, un efecto, un resultado de un conflicto con papá y con mamá, ¿vale? Porque hay muchas veces que criticamos o denigramos la energía femenina, o en la contraparte denigramos la energía masculina. Cuando tú estás haciendo esta comparación, lo que estás haciendo es o rechazar una parte de ti, de tu padre, o una parte de ti, de tu madre. Entonces, ¿cómo vas a ser tú merecedor de algo cuando estás rechazando una parte de ti, que es o tu madre o tu padre? Y no significa que tengas que tener una buena relación con tu madre o con tu padre, sino entender el por qué una persona actúa como actúa, cuáles son los vínculos inconscientes y cuáles son las emociones que tiene esa persona. Y esto es algo que es importantísimo y que es lo más importante que puedes aplicar en cualquier vida, no solamente con el tema de la causa y efecto, sino en tu vida en general, ¿vale? Y es algo que, como te he dicho, es algo que no me gusta de la espiritualidad moderna del marketing, porque, como te he dicho, siempre se mira desde el punto de vista solamente de la luz. Y está muy bien que tú lo veas como una actitud todo positiva, ¿vale? En el sentido de pasa algo en tu vida y lo veas desde la actitud positiva de que te viene a enseñar a esa vida, o sea, a esa situación. Y eso es simplemente hacerse responsable. Pero el simplemente verlo todo como luz hace que no te centres en tu sombra. Que esto es lo que decía Carl Jung del proceso de individuación, el reconocer nuestra sombra. Porque cuando tú reconoces tu sombra, estás reconociendo las partes que te dicen
o sientes que no mereces, ¿vale? Entonces, cuando tú estás dándote cuenta de las sombras, de las emociones que están arraigadas aquí en tus centros energéticos y que nunca has visto en tu vida y que te has preguntado, coño, ¿cómo puede ser que se repitan las mismas situaciones pero no sé cómo cambiarlas? Es porque hasta que tú no cambies, no va a cambiar nada, porque todo cambia cuando cambia tu energía. Lo he explicado en muchos vídeos y lo voy a explicar hasta que se meta dentro del inconsciente colectivo, ¿vale? Entonces, cuando tú vas trabajando todas estas sombras, es decir, siento culpa, coño, ¿de dónde viene esa culpa? No la quiero sentir esa culpa. O siento miedo al abandono, no quiero sentir ese miedo al abandono. Pero en vez de decir, no quiero sentir ese miedo al abandono, no quiero sentir esa culpa, empieza a investigar, empieza a reconocer esa sombra, empieza a reconocer cuál es el origen de esa culpa, de ese miedo. Y te vas a dar cuenta que cuando tú tomas conciencia de tu sombra, y está aquí el motivo por el cual se conecta con papá y con mamá, cuando tú reconoces la sombra o las emociones dentro de ti, ¿vale? Ya sea perdón, aquí es la vergüenza, la culpa, el miedo, ¿vale? Cuando vayas reconociendo tus emociones, en el sentido de, por ejemplo, el miedo al abandono, como para continuar con el ejemplo, ¿vale? Cuando tú tomes conciencia de la sombra que hay dentro de ti, ya la vas a ver, la vas a ver en ¿vale? Y esto es clave para la ley de causa y efecto. Esto, los demás, es clave. ¿Por qué? Porque los demás solamente te vienen a reflejar lo que hay en tu interior. Y cuando tú tomas conciencia de tu sombra, cuando tomas responsabilidad de tu sombra, los demás, lo que tú percibes, que esto es clave, lo que tú percibes, no lo que hacen los demás, porque tú puedes ver a una persona que está gritando y tú puedes percibir que esa persona es muy agresiva, o desde otro nivel de conciencia puedes percibir que esa persona lo que está pidiendo es simplemente amor, ¿vale? ¿Por qué un bebé llora y se pone a patalear? Porque lo que quiere es amor, lo que quiere es atención, ¿vale? Y eso funciona con los adultos, porque todo es emocional, todo es energía, todo funciona exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vas reconociendo esto, empiezas a generar unos efectos en tu vida completamente diferentes. ¿Y por qué empiezas a generar estos efectos completamente diferentes? Te lo voy a explicar ahora y con esto finalizamos, pero que quiero que entiendas y quiero que quede muy claro todo esto, ¿vale? Como te he dicho, tenemos estos centros energéticos, ¿vale? Que voy a dibujar 80.000 veces este monigote, pero bueno, para que quede bien claro, porque es importante que lo entiendas, ¿vale? Tú imagínate, como te he dicho, empiezas a reconocer la sombra y empiezas a reconocer las emociones que hay dentro de ti que no te gustan o que siempre has mirado para otro lado, porque eso significa tener humildad. ¿Y qué significa tener humildad? No es simplemente, no, yo no necesito nada para vivir. Está muy bien, pero de nuevo, ¿desde qué intención lo haces? Desde la intención de, como yo sé al 100% que yo no soy capaz de conseguir algo, pues voy a tirar por la vía de la humildad. Pero eso no es así, eso no funciona así. Entonces, cuando tú vas reconociendo la sombra, significa que vas reconociendo las emociones de aquí, ¿vale? Una vez tú haces consciente lo inconsciente, lo que decía Carl Jung de nuevo, que decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el inconsciente dominará tu vida y tú le llamarás destino. Entonces, no estamos destinados, estamos programados. Cuando tú tomas conciencia de la sombra, ¿vale? Estás liberando la energía de estos centros energéticos de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estás liberando la energía, estás haciendo consciente lo inconsciente, estás poniendo esa energía en comprenderte, que esto es lo que decían todos los filósofos de conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Coño, ¿por qué todos decían lo mismo? Porque sabían cuál era el fundamento principal de nuestra misión en la Tierra, que es simplemente conocernos y vivir. ¿Y qué pasa cuando te conoces? Y aquí está la clave principal, madre mía, que no funciona la tinta esta. Vale, cuando tú vas conociendo tus emociones, este campo energético se va elevando, tu energía se va elevando, ¿vale? Se va haciendo más grande, más grande. ¿Por qué se va haciendo más grande? Porque la emoción predominante va a ser más de paz, más de amor, de alegría, de aceptación, de coraje. No va a ser tanto miedo, no va a ser tanta culpa, no va a ser tanta vergüenza. ¿Por qué? Porque las has trabajado, porque las has reconocido. Y todo el mundo quiere sentirse bien, vamos a ser sinceros. Entonces, cuando este campo energético se expande, se va a generar, igual que cuando tenías un campo energético pequeñito, una energía más bien densa, no una energía tan alta como tienes ahora, habiendo reconocido todo esto, los efectos que tú vas a generar en tu vida van a ser completamente diferentes. ¿Por qué? Porque la causa es completamente diferente. ¿Y cuál es esa causa? Haber reconocido la sombra y haber elevado tu nivel de energía, haber expandido tu nivel de campo energético. Y para poder expandir y estar constantemente, porque esto no simplemente lo expando y así se queda, sino que esto va fluctuando, porque las emociones las sentimos en todos los días, ¿vale? Pero al final, digamos, la energía predominante, la emoción predominante de tu día es lo que genera esa causa, esa es la verdadera causa de las cosas. Entonces, si tú interiormente sientes paz contigo mismo por lo que tú has trabajado reconociendo todas tus sombras, ¿vale? Los efectos que van a generar van a ir en consonancia con esa energía, porque tú
lo semejante, y esto es algo que realmente es importante que puedas entender y que con esto acabo el vídeo, lo semejante atrae a lo semejante. A lo semejante. Bueno, ya me entiendes, ¿vale? Entonces, es simplemente lo que tú atraes a tu vida es un reflejo de lo que tú tienes en tu campo energético a nivel inconsciente. Entonces, cuando tú tomes conciencia y te des cuenta de que esto es lo más importante que tienes que hacer en tu vida, si quieres manifestar todo en tu vida, esto es lo más importante. Porque cuando tú expandes tu nivel de energía, empiezas a recibir cosas que vayan en consonancia con ese nivel de energía, con paz, con amor, y ya sea que tú querías conseguir algo que realmente conecte con tu corazón, ¿vale? No llevado por el ego, porque esto sería otro tema que voy a tratar en otro vídeo. Cuando tú conectes realmente con quién eres, las cosas se te van a dar en el momento indicado, como tienen que darse para que tú puedas ir expandiendo, porque tú tienes ganas de aprender, tú tienes ganas de conocerte a ti mismo, entonces a nivel de energía, esa intención es lo que luego atrae los efectos a tu vida. Así que espero que te haya gustado este vídeo, tienes aquí abajo en mi canal de YouTube y mis redes sociales para más contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.